¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Es una alegría nuevamente estar con ustedes en el programa El Defensor con el Pueblo. En esta ocasión vamos a hablar acerca del hacinamiento de las cárceles en Bolivia y el decreto presidencial de amnistía e indulto. Es un tema muy importante que lo vamos a reflexionar en esta jornada. Antes nos vamos al compacto referido a las actividades defensoriales realizadas en días pasados. Resumen semanal de noticias. En el trópico de Cochabamba, la Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo realizó una verificación defensorial al Centro de Salud del municipio de Colomi, donde se evidenció el deterioro de la infraestructura. En La Paz, la Defensoría del Pueblo logró la restitución de inmueble a pareja de adultos mayores en la ciudad del Alto. En Beni, la Defensoría del Pueblo logra la ampliación del convenio interinstitucional con el municipio de Magdalena para optimizar la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad. La Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo en Puerto Suárez capacitó a 32 promotoras comunitarias en temática de derechos humanos y prevención de la violencia. La Defensoría del Pueblo realiza el seguimiento a la investigación del fallecimiento de una premilitar de 17 años de edad en el recinto militar de la ciudad de Sucre. Muy bien, volvemos al programa. Como habíamos indicado, en esta sesión vamos a tocar un tema muy importante como es el hacinamiento en las cárceles y la posibilidad de implementar el indulto, la amnistía a través de un decreto presidencial que se ha emitido recientemente, hace algunos meses en esta gestión. Antes nos vamos al corte y luego retornamos con los datos estadísticos referidos al tema. Todas y todos somos defensores del pueblo. Contáctanos a las líneas gratuitas 810-8004 o al WhatsApp 720-0667. Defensoría del Pueblo de Bolivia. Muy bien, volvemos al programa. Como habíamos indicado inicialmente, hoy vamos a hablar acerca del hacinamiento en las cárceles de Bolivia y el decreto presidencial de amnistía e indulto. Fíjense ustedes que de acuerdo con la información que la Dirección del Régimen Penitenciario refiere hasta abril de este año 2024, Bolivia tiene en todas sus cárceles la población de 30.659 personas privadas de libertad. Del total de esta población, 37% se encuentran, de privados de libertad se encuentran con sentencia, en tanto que el 62,5% tiene simplemente la calidad de detención preventiva. Eso quiere decir que hay un alto porcentaje de personas privadas de libertad que no cuentan con sentencia y no han dilucidado su situación procesal al interior del penal. Otro de los datos importantes es la concentración de la población penitenciaria por departamento. Si uno se fija en estos datos, se puede percatar claramente que la gran cantidad de la población penitenciaria se encuentra en Santa Cruz con 11.241 privados de libertad, en La Paz con 6.196 personas privadas de libertad, Cochabamba con 4.472 y al final de toda una lista de los 47 centros penitenciarios se encuentra Pando con 714. Ya un dato más disgregado acerca de la incidencia, la situación procesal de las personas privadas de libertad nos demuestra que en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, 4.568 personas privadas de libertad cuentan con sentencia, en tanto que 6.673 se encuentran todavía con la calidad de detenidos preventivos, es decir, no tiene sentencia. Algo similar acontece con La Paz, donde 1.910 personas tienen sentencia, en cambio 4.286 no cuentan con sentencia y están en calidad de detenidos preventivos.
Cochabamba con 997 personas con sentencia, en tanto que 3.475 personas no tienen sentencia. Este es el dato más alarmante porque la proporción de personas con sentencia y personas sin sentencia es relevante en la medida en que no se ha dilucidado la situación procesal de estas personas. Otro dato que también es importante en la lógica de reflexionarlo en este programa está vinculada a la progresión del crecimiento de la población penitenciaria. Fíjense ustedes que el año 2022 contábamos con 19.300 personas privadas de libertad a nivel nacional. En cambio, la gestión 2023 tenemos 28.838 personas privadas de libertad. Y este año, hasta abril del 2024, tenemos la cantidad de 30.659 personas privadas de libertad. Si hacemos un comparativo entre el 2022 y el 2024, la tasa de crecimiento asciende a un 33,1%. Es decir, estamos llenando las cárceles con personas privadas de libertad. ¿Cuáles son las salidas que el Estado le ha dado a este hacinamiento, a esta sobrepoblación penitenciaria? Una de las medidas que generalmente se ha utilizado ha sido justamente el decreto de amnistía o indulto que a partir del órgano ejecutivo es emitido y que luego es validado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. La gestión 2021, a través del decreto 4461, se ha beneficiado a 709 personas. Fíjense que la cantidad tampoco es trascendente en relación al universo de personas privadas de libertad en las cárceles de Bolivia. En cuanto a al decreto presidencial 3030 del 24 de diciembre del 2016, han sido beneficiadas 104 mujeres y 416 varones, y algo similar sucede con el decreto presidencial de indulto 3519 y 3529 de 3 y 11 de abril del 2018, beneficiando por un lado a 37 mujeres y por el otro a 146 varones. En realidad, la sumatoria de ambos decretos presidenciales da 703 personas beneficiadas. Reitero, es una medida que, si bien beneficia, probablemente cuantitativamente no tiene una trascendencia. Con estos datos, ahora nos vamos al diálogo. Muy bien, volvemos al programa. En esta ocasión vamos a contar con dos invitados que están vinculados a la temática y básicamente tenemos la alegría de tenerlos. Por un lado está el doctor Juan Carlos Limpias, director general de régimen penitenciario, con quien vamos a conversar durante estos minutos. Y por el otro está también el doctor José Pinto Avaroa, que es parte de la Dirección Nacional de Defensa Pública. Con ambos vamos a reflexionar sobre ese tema de hacinamiento y la aplicación del decreto presidencial de amnistía e indulto. Estimado Juan Carlos, muchísimas gracias por estar acompañándonos en este programa. ¿Cuál es la población que tenemos actualmente, la población penitenciaria en las diferentes cárceles de Bolivia? Muy buenos días, querido defensor. Agradecido siempre por contar con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo se ha vuelto ya un instrumento de la población privada de libertad al tema de la vulneración de los derechos y para nosotros un aliado estratégico respecto a mejorar ciertos aspectos que a veces pasan dentro de los centros penitenciarios. No quería dejar de lado esto, querido defensor, y agradecer siempre el trabajo que viene desarrollando la Defensoría del Pueblo. Bien lo decía en las estadísticas hasta cierto momento, como lo ha ido mostrando, hoy tenemos 31.105 privados de libertad.
hacía usted referencia respecto por ejemplo, a enero de 2022, donde teníamos 18.000 privados de libertad. Hoy con 31.000 prácticamente tenemos 13.000 privados de libertad, que se ha incrementado en este último tiempo y que amerita hacer un análisis respecto a la justicia. Porque hablando de hacinamiento o sobrepoblación, para nosotros que estamos metidos muchos años en la temática, es sinónimo de justicia. La justicia lastimosamente está dejando de lado a las personas privadas de libertad respecto al crecimiento que se ha dado desproporcional, decíamos nosotros, en nuestros últimos 2 años y medio prácticamente. 13.000 privados de libertad es un crecimiento alto, elevado, respecto a cualquier crecimiento que se haya dado en la historia de los centros penitenciarios en Bolivia. Años hemos ido manteniendo 18.000, 17.000, 18.000 hasta la gestión 2022, todavía seguía bajando y manteniéndose ahí, pero a partir del 2022 lastimosamente se ha disparado el crecimiento de la población privada de libertad y obviamente esto no permite el desarrollo de la reinserción social en los centros penitenciarios. De esos 31.000 privados de libertad, ¿cuántos corresponden a detenidos preventivos y cuántos con una sentencia condenatoria? Bueno, tenemos el 60.73%, ha crecido también la población privada de libertad en detención preventiva. 18.889 privados de libertad están en una condición incierta de su situación jurídica. Solamente el 39.27, que ha subido también, están con sentencia. Estamos hablando de 12.216 privados de libertad que ya estarían cumpliendo la sentencia en los diferentes centros penitenciarios. Obviamente, Santa Cruz sigue siendo uno de los centros penitenciarios, los departamentos que más población privada de libertad tienen. Estamos hablando de de Santa Cruz con 11.394 privados de libertad. Tenemos ahí a Palmasola, el penal más importante de toda Bolivia y también el más poblado de toda Bolivia. Y el tercer penal también está en Santa Cruz, que es Serprón. Los 2 penales más poblados, aparte de San Pedro, que lleva el segundo lugar, están en Santa Cruz. En La Paz tenemos 6.327 privados de libertad, Cochabamba, que complementa la troncal, 4.493 privados de libertad. Estos 3 departamentos obviamente tienen más del 70% de la población privada de libertad en toda Bolivia, sin dejar de lado los otros departamentos. El hacinamiento ha ido creciendo sistemáticamente, obviamente como la población ha crecido, a 196%. Teníamos en algún momento 154, 64, bajamos en algún momento, pero ya en este último tiempo todo ha sido decrecida. Estamos a punto de llegar al 200% a nivel general de hacinamiento. Obviamente, algunos centros penitenciarios tienen mayor cantidad de hacinamiento que otros, pero en un promedio más o menos estamos bordeando como Bolivia el 196% de hacinamiento. La justicia tiene que realizar una reflexión profunda y todos los actores y operadores de justicia, me parece, querido defensor, porque no solamente ahora el problema es la discrecionalidad del uso de la detención preventiva. Ahora el complemento es que muchas personas no están recuperando su libertad y habiendo cumplido con la sociedad el cumplimiento incluso del total de su pena o de algún beneficio como el extramuro o la libertad condicional. Hay personas y jueces que a temor, yo siempre le llamo, el temor es el que le lleva a mandar en detención preventiva, porque tenemos todavía una sociedad dura respecto al tema de justicia. Justicia es privación de libertad. Si no hay privación de libertad, no hay justicia para nuestra sociedad, y eso es una de las cosas con las que primero están chocando nuestros jueces. Y yo entiendo esa situación porque si no manda en detención preventiva, la sociedad a través de las juntas de vecinos, los medios de prensa, empieza a censurar al juez. Nuestra misma institución del Verde Olivo dice: nosotros los agarramos y ustedes los sueltan. Entonces hay una presión también de inicio que debería ser parte de la reflexión de nuestra sociedad respecto a tener esto. Lo otro es el caso Richard Choque, que ha sido un efecto, yo le he llamado así, querido defensor, porque a raíz de este caso han ido jueces en privación de libertad y operadores de justicia. Y todos ya tienen miedo de liberar gente que ya le corresponde en justicia recuperar su libertad con un extramuro, una libertad condicional, incluso
con libertad definitiva, les están poniendo los jueces requisitos que antes no tenían, ¿no? Entonces, para una libertad condicional, el requisito más importante y primordial era el cumplimiento de las 2/3 partes de la pena y no haber cometido falta grave o muy grave en el último año de su estadía en el penal o de su privación de libertad. Pero hoy le están pidiendo un poco más, yo estoy exagerando, que sean presidentes hasta de la zona un poquito más, ¿no? Porque les piden garantes solventes, con papeles originales. Nadie se atreve a garantizar a una persona con su casa o con un bien, un patrimonio que le cuesta tal vez toda la vida obtenerlo. Entonces esa persona con esos requisitos va a continuar, no solamente cumpliendo las 2/3 partes de la pena, va a llegar a cumplir la totalidad de la pena. Y eso es una injusticia, pero esa injusticia no solamente lo están cometiendo el órgano judicial a través de algunos operadores, no voy a generalizar obviamente, porque hay operadores que están entendiendo muy bien el cumplimiento de lo que establece la normativa, pero esos pocos operadores que están incumpliendo lastimosamente nos están haciendo entrar en una vulneración de Estado hacia un sector vulnerable como es la población privada de libertad. Enseguida vamos a volver sobre ese tema que es muy importante. Antes nos vamos a una nota especial acerca del hacinamiento en el Departamento de La Paz. La Delegación Defensorial Departamental de La Paz ha realizado la recolección de información y entrevistas a internos de diferentes centros penitenciarios donde existe hacinamiento. La población penitenciaria a nivel nacional hasta enero de esta gestión es de 28.676 privados de libertad, ¿no? Esto por información otorgada por la Dirección General del Régimen Penitenciario. En la gestión 2023 se tenía una población penitenciaria de 4.133 detenidos preventivos y 1.694 sentenciados, haciendo un total de 5.827 internos, que hasta abril de esta gestión se tiene un total de 6.196 privados de libertad. Aquí el recinto en el penal de San Pedro, la verdad estamos totalmente muy hacinados. Por la situación, por el tema, más que todo son por la retardación de justicia. Estamos casi alrededor de 4.000 privados de libertad, ya casi en su mayoría incluso son preventivos. Podemos hablar un 80 o un 90% que son preventivos. Muchos privados han venido llegando por la ley 348, llegan a Pinos, Álamos, Prefectura, a distintos se los distribuye. En un auditorio están viviendo por lo menos alrededor de 150 o algo más, podemos decir. Las retardaciones totalmente desde donde más nos perjudican a todos. La verdad tenemos bastantes necesidades, no solo en el tema jurídico, tenemos en el tema de salud, en el tema de la infraestructura, mira, por el tema del hacinamiento, hasta incluso tienen que dormir al suelo. En un inicio, este centro penitenciario de San Pedro ha sido para un albergue de 400 privados de libertad. Sin embargo, ¿no?, a la fecha se tiene un hacinamiento de 672%. Estamos muy saturados, poca alimentación, no se puede caminar, las visitas también que vienen no pueden entrar fácilmente. El 2021 era vacío. En la sección San Martín eran 240, ahora son 535 son ahí. El Departamento de La Paz cuenta con 6 centros penitenciarios: el Penal de San Pedro, Chanchocoro, Calauma, Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, Centro de Orientación Femenina de Obrajes y Patacamaya. Una interna de aquí de Obrajes, en la cual no tenemos comunidad. Somos 500 mujeres internas acá, vivimos en cuartos, tenemos evidentemente catreras, pero alrededor tenemos en payasas, dormimos, pero acoge de medio metro. Son apenas 10 baños para 500 mujeres. La Delegación Defensorial Departamental de La Paz, en coordinación con el Tribunal Departamental de Justicia y la Fiscalía, ha llevado adelante la primera jornada de descongestionamiento del sistema penal, donde se ha llevado a cabo 469 audiencias. Estas jornadas de descongestionamiento sirven justamente para que los privados de libertad se acojan a una salida alternativa y así poder salir de estos centros penitenciarios. Sí, imagínense aquí en el baño que está en el patio principal, 5 metros por 3 metros viven 50 personas, ¿no? Y teniendo ahí las lavanderías, ¿no?, los servicios higiénicos, las duchas. Eso es algo que realmente nunca nadie se ha preocupado. Tenemos acá 4 profesionales médicos. A los 4.000 no es lo suficiente, porque muchas veces personas mayores de edad, hay personas adultas, hay compañeros que ahora están con el tema del resfrío, todo eso, entonces no abastece. Vamos aquí al área de salud, hay veces nos atienden, hay veces no. Por ejemplo, yo estoy con dolor de rodillas
esta mañana me han pinchado, entonces hay que comprarse jeringa, todo eso, entonces no estamos en cuestión de salud. Desde la Defensoría del Pueblo se plantea diferentes alternativas para combatir los hacinamientos, como ser el programa Libros por Rejas. El defensor del pueblo, ¿no? El doctor Pedro Francisco Calizaya, otorgará los certificados correspondientes. Este año se le está otorgando 400 horas académicas, a objeto de que les pueda beneficiar para alguna salida alternativa que ellos puedan optar. Muy bien, también está en el programa el doctor José Pinto, que es parte del CEPDEP, Defensa Pública, y acompañándonos en esta reflexión. Sin duda la defensa pública se ha convertido, bueno, desde su nacimiento, en un brazo operativo de la realización de los derechos de las personas privadas de libertad, y ahora pues tiene su funcionalidad. Hace unos minutos nos decía que tienen aproximadamente unos 120 funcionarios a nivel nacional. Pues considerando la cantidad de privados de libertad, probablemente esto sea insuficiente. ¿Cómo ven desde la Defensoría Defensa Pública este proceso de hacinamiento, pero también qué medidas se pueden adoptar para un poco desconflictuar esta situación, porque hay una sobrepoblación penitenciaria? Buenos días, un saludo, estimado señor defensor del pueblo, a nuestra autoridad presente del régimen penitenciario. Agradecido siempre por su invitación, porque es importante hablar sobre las personas privadas de libertad. Son personas que merecen atención por parte del Estado, y es mediante estas entrevistas que podemos hacer conocer a la población en general esta cruda realidad. Tenemos entendido, estimado defensor del pueblo, te lo digo, 120 abogados. Pero también hacer notar que de esos solamente 52 son de ítem. El resto es personal eventual o personal en línea, ¿no? Y siempre vamos a estar en la lucha también de que este personal sea ya acoplado de una vez de tener ítem, porque al tener personal eventual o de línea, corta en algún momento el servicio en las distintas localidades. Aclarar también a la población de que este año, bueno, desde el año pasado, por las gestiones del señor Ministro de Justicia, hemos aumentado nuestra atención a 18 municipios intermedios de localidades, ciudades grandes. Aquí en La Paz, por ejemplo, tenemos abogados en Caranavi, Achacachi y Sicacica, ¿no? Entonces, eso es una ampliación del servicio que merece también su reconocimiento. Pero usted nos hablaba del hacinamiento carcelario, ¿qué se puede hacer? Y ya lo dijo aquí nuestro estimado director del régimen penitenciario, es que un juez actúe como juez. Si un juez actúa con miedo, no puede ser juez. Tenemos las medidas sustitutivas a la atención preventiva. No todo es cárcel, no todo es punitivo. Debemos olvidarnos de que el que esté en la cárcel se ha hecho justicia. No. Eso se hará después de un proceso, se investigará. ¿Cuántos casos se han visto de gente que está con sobreseimiento, que después de estar ahí encerrados resulta que no tenía nada que ver con el problema? Entonces, un juez cuando actúa con temor ya no puede ser juez. ¿Pasa por la decisión únicamente del juez o pasa por la construcción de una política criminal también? A ver, el tema de política criminal va enfocado, ¿no?, con todo este tema, pero al final se supone que el juez es el tercero imparcial que va a decidir entre una solicitud de un fiscal y la solicitud de una defensa, ¿no? Y se supone que él tiene que tomar la decisión dentro de lo correctamente dable. Y no actuar con ningún miedo, ningún temor a alguna discrepancia, porque si su decisión está avalada y correcta, no va a haber quien le diga un pero o no. Obvio que va a haber alguna disyuntiva, ¿no?, que digan que se pudo dar o no se pudo dar, pero si esa persona, ese señor juez, actúa como juez, debería tener todo también el respaldo de la normativa que le va a avalar a su decisión. Entonces, ahí tenemos las opciones. Vemos en los penales, discúlpenme, casos totalmente, yo he visto, por ejemplo, robo de una garrafa, robo de carne, que es recientemente en Ribera Alta, que se pueden solucionar de otras formas. Hay criterio de oportunidad reglada, salidas alternativas. Escuchaba en su segmento que nos hablaban de las jornadas de descongestionamiento. Las jornadas de descongestionamiento no se tienen que ver solamente para dictar sentencia. Hay otras formas de salidas alternativas, el criterio, la conciliación, la suspensión condicional del proceso.
que se deben ver también de esa dinámica, y por eso también se puede dar un óbice y una solución. Bueno, no será que nos dé una solución inmediata, pero ya empezando a utilizar las medidas sustitutivas a la atención preventiva se puede lograr, ¿no? Entonces, yo estimo, y yo discúlpeme que haga hincapié, pero son nuestras autoridades judiciales que deben tomar una decisión. Lo decía también aquí de que gracias al caso de Richard Choque, ya se genera por parte de los señores jueces de ejecución penal, porque son los jueces de ejecución penal que toman ahora la decisión un poco más, como le decía, de que el domicilio de este señor donde va a señalar y va a ser verificado por trabajo social del juez de ejecución penal, debe ser un poco más hasta de él. Y les ponen pero, les ponen traba, les ponen una excusa y otra con tal de no dar este beneficio. Y eso está mal. Pero no parece un contrasentido, por ejemplo, y ahí es la última pregunta, solamente normativa, pero no parece con un contrasentido tener, por ejemplo, una ley de reforma y abreviación procesal penal, que es la 371, y proyectos de ley que, por ejemplo, pretendan sancionar con mayor cantidad de años y por lo tanto incorporar a la gente, ingresar a la gente en penales. ¿Esto no parece un contrasentido que generaría justamente esta, además de la distorsionada aplicación que puedan hacer las autoridades jurisdiccionales, una mirada errática por parte del Estado? Claro, porque ya le decía, tenemos que enfocar, la justicia punitiva no da una solución. Yo estimo y espero a la población también de que hay otras opciones. Tenemos la justicia restaurativa, por ejemplo, la que se aplica con los adolescentes en conflicto con la ley. Y yo le intimo, debe haber varios estudios donde evidencian que en los adolescentes hay un muy alto nivel de esa gente que no vuelve a reincidir, no vuelve a tener problemas en la ley, porque lo enfocamos de otra forma. Lo enfocamos de una forma donde el ofensor acepte y comprenda que lo que hizo está mal. Pero de una persona ya que sigue ese camino y no lo hacemos nada más para apoyarlo, no va a poder cambiar. Entonces yo creo que sí es un contrasentido, porque el decir damos más sanción, damos más pena, damos más cárcel no es la solución. Juan Carlos, ¿cuál ha sido la incidencia histórica de estos decretos, antes supremos, ahora presidenciales, sobre amnistía e indulto? En la lógica de que esta pueda ser, digamos, una salida para el hacinamiento, la sobrepoblación. ¿Cuánto de alcance ha tenido en los diferentes decretos que tenemos? Yo tengo aquí un resumen que data del 2015, 16, 18, 19, 20, 21, pero ahí un poco comentando cuantitativamente a cuánto de la población penitenciaria alcanza. El tema de los indultos para mí siempre ha sido un paliativo, obviamente. Es como que la justicia no funciona y el presidente tiene que hacer algo para poder resolver algunos casos o poder tener alguna alternativa, ya que la justicia no está resolviendo como debería resolver ciertos casos. Estamos hablando sobre todo los delitos de baja relevancia o de bagatela, como le llaman. Entonces vamos a sacar un indulto, una amnistía para intentar resolver lo que la justicia no puede hacerlo con estos delitos que ameritan en justicia ser resueltos. Del 2012 ha sido el primer indulto que hemos tenido, el primer decreto presidencial que se ha tenido con 200 y privados de libertad con un alcance muy bajo para ese tiempo. No tengo ahorita las cifras, si estamos sobre los 7.000, 8.000 privados de libertad ya con los decretos presidenciales 2012 todos los años, excepto hace un par de años que no estamos sacando indultos, y este último que se ha animado el presidente Luis Arce por esta misma situación del hacinamiento y la sobrepoblación de sacar un decreto presidencial trabajado desde el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia. Pero obviamente no han sido la solución, no ha sido que los indultos han bajado esos altos índices de hacinamiento, sobrepoblación en los centros penitenciarios. Sí es un paliativo más, ¿no? Y ahí por eso este decreto presidencial, yo he estado justo en la Comisión de Constitución, donde se ha aprobado este indulto. Lastimosamente, querido defensor, y ahí me gustaría que usted interponga sus buenos oficios, este indulto ha sido truncado porque meten en una
sesión de la Asamblea donde cabalmente estaba siendo observada. Lo mismo que ha pasado con el tema de las tobilleras electrónicas, estos dispositivos electrónicos, que también, para mí, más que el indulto, incluso iba a tener mejores alcances para poder resolver ese tema del hacinamiento, pero de igual manera pareciera que, como viene del Ministerio de Gobierno, o como viene para los privados de libertad, agarran en una sesión también que hoy está siendo cuestionada, ha sido aprobada el tema de las tobilleras electrónicas, y no se la puede nuevamente tocar este tema hasta que se resuelva en la justicia esto. ¿Y quiénes quedan truncados? Las víctimas, porque tenía un alcance de protección a las víctimas, como lo explica el ministro Eduardo del Castillo, pero también tenía un alcance para que aquellas personas que están en centros penitenciarios, o en vez de irse a un centro penitenciario, cambiar lo que le hemos denominado cárcel por casa. No se va a poder hacer efectivo todo esto porque hay una sesión todavía que está dilucidándose en la justicia y esperemos que sea lo más pronto posible, pero el indulto ha entrado en lo mismo. En una sesión, lastimosamente, pareciera que quieren agarrar estos temas que benefician a personas, como le llamaba nuestro amigo Juan Carlos Pinto, decía ciudadanos privados de libertad o sociedad privada de libertad, que tenía que beneficiar en esta emergencia. No nos olvidemos que la CIDH, cuando ha venido en su visita a la gestión pasada, que la ha denominado INLOCO, ha recomendado, ha observado la discrecionalidad del uso de la atención preventiva, ha visto y ha pedido también que se tomen alternativas para este tema del hacinamiento y la sobrepoblación, y no estamos cumpliendo como Estado. Yo digo como Estado, no quiero vulnerar ni al poder órgano judicial ni a ninguna otra institución, creo que todos tenemos la misión de podernos poner a la altura de estas circunstancias. Nunca hemos tenido este crecimiento tan desproporcional de la población privada de libertad y amerita que como Estado dejemos los temas políticos y nos pongamos las camisetas de los derechos de las personas o de aquellos seres humanos que hoy están padeciendo dentro de los centros penitenciarios. Sí, efectivamente. Justamente en marzo o abril de este año, el comisionado país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacía una manifestación, un reclamo al Estado boliviano en su integralidad respecto de la crisis casi humanitaria, decía, de las cárceles en Bolivia, que no solamente tiene que ver con la parte física, ¿no?, el albergue en sí mismo, sino también por otros factores como el uso de la detención preventiva y otros temas que han sido debidamente identificados. ¿Cuál es la diferencia, José, entre este decreto presidencial, el alcance de su aplicación, con los otros decretos presidenciales anteriores? ¿Es más progresivo? ¿Tiene más limitaciones? ¿Cómo lo perciben desde la defensa pública? Bueno, lo percibimos un poco limitado, es decir, está muy sesgado para la población en general que está detenida. Entendemos, ¿no?, la idea de beneficiarlo, pero como decía aquí nuestro compañero de régimen, estimado defensor del pueblo, que usted también, mediante su autoridad, se interponga sus buenos oficios para que se pueda ampliar la cobertura, ¿no? Entendemos de que este indulto o amnistía no es una solución, pero sí también es un paliativo que va a ayudar un poco al tema de hacinamiento carcelario y va a ayudar mucho mejor si es que tiene una mejor cobertura, ¿no? Recordemos que estas personas que salen con indulto o amnistía tampoco salen así libres y campantes. Una persona que va a salir con indulto, por ejemplo, ya cumplió parte de su condena en esas situaciones tan difíciles de estar privado de libertad. Es decir, que no está saliendo libre y campante, ¿no? Ya sufrió, ya está ahí, tuvo buen tiempo encerrado y ahora merece una oportunidad. Y estimamos que mediante su autoridad tal vez podamos mejorar este decreto presidencial y tal vez que sea más favorable y tenga una mejor cobertura. De momento lo vemos un poco limitado tal vez. Vámonos a un despacho desde Tarija, por favor. Adelante, Cecilia. Muchas gracias. Estamos en el recinto penitenciario de Morros Blancos del departamento de Tarija con el director departamental de
régimen penitenciario, el doctor Brian Achajanco, para hablar precisamente del tema del hacinamiento carcelario. Doctor Brian, ¿cuántos centros penitenciarios y cuál es la población que existe de personas privadas de libertad en el departamento de Tarija? Muchas gracias. A nivel departamental contamos con 5 centros, 3 centros de custodio y 2 centros penitenciarios. Igualmente contamos con una población de 1.965 privados de libertad. Y desde el inicio, considerando estas cifras, ¿cuál ha sido la capacidad, por ejemplo, del Centro Penitenciario de Morros Blancos y cuáles son las acciones que viene encarando régimen penitenciario para atender esta situación? Tomamos en cuenta desde su inicio a 2 centros penitenciarios, en todo caso, lo que consiste en el Palmar, que sería en cuanto a 350 privados de libertad, y el Centro Penitenciario de Morros Blancos, que estuviera la cifra de 300 privados de libertad. Esto no significa que la población igualmente va a crecimiento, igualmente la infraestructura se va adaptando a la misma. ¿Cuáles vendrían a ser esas gestiones que se están realizando? Se van haciendo las gestiones necesarias en el Centro Penitenciario de Morros Blancos, se va brindando nuevas condiciones de habitabilidad, nuevos centros, o mejor dicho, nuevas infraestructuras para los mismos. Igualmente en el Centro Penitenciario de Yacuiba, de igual forma se han elaborado proyectos para construcciones, y en el Centro de Custodia de Bermejo para lo que es la habilitación de la cárcel de la Comunidad del 9, que se ha dejado 16 años abandonado, y en el Centro de Custodia de Entre Ríos ya ve la habilitación donde se puede hacer el traslado de privados de libertad. Muchísimas gracias por la información. Volvemos a estudios. Gracias. Gracias. Volvemos a estudio. Juan Carlos, el decreto presidencial que ahora está pendiente de aprobación de la Asamblea Legislativa no hace mención a personas que estuvieran fuera de los recintos penitenciarios, por ejemplo, ¿no? Como hacía... bueno, era la aplicabilidad, digamos, también a otras personas que, estando procesadas penalmente, podían presentarse, acogerse a amnistía e indulto. Este decreto presidencial se restringe también en el caso de las madres con guarda de niñas, niños, que antes se podían beneficiar hasta los 6 años, ¿no es cierto?, con este indulto o en su caso la amnistía, pero ahora los restringe a un solo año. Luego también no hace una mención, es más, se hace como una excepción a la aplicación de la amnistía e indulto a los casos de la ley 1008. Entonces hay varias limitaciones en este decreto presidencial que está pendiente de tratamiento por la Asamblea. Sin duda, creo que ha habido reclamo de la población, de algunos sectores de la población privada de libertad. Creo que se ha pensado en tener un indulto y este decreto presidencial que también ataque al tema de la amnistía para los preventivos, sobre todo, ¿no? El tema de la 1008 creo que pasa por un tema también de Estado, ¿no? O sea, han habido ciertas observaciones cuando había lo que explicaba usted, defensor, respecto a que personas que por primera vez estaban cometiendo ciertos delitos, como el tema hablando del tema de la 1008, no entraban a la cárcel, se acogían al indulto porque era su primera vez, y lastimosamente algunas personas utilizaban a ciertos sectores, aprovechados de su pobreza sobre todo, para hacerles entrar en este ilícito. ¿Qué les decían algunos abogados, y hemos escuchado en algún momento, hace años atrás? Le decían, tú vas a traficar, si te pescan no vas a ir a la cárcel porque hay un indulto vigente y nosotros te vamos a sacar de las celdas policiales. O sea, ni siquiera pisaban el centro penitenciario, los hacían acoger al indulto y obviamente estaban ya afuera, o iban por una semana, 2 semanas al centro penitenciario en algunos casos, y los utilizaban. Claro, obviamente era su primer delito que estaban cometiendo, no habían cometido antes, pero ya empezaban a mal utilizar lastimosamente el tema de los decretos presidenciales. En ese sentido creo que es por eso una de las razones y también una lucha frontal contra el tema del narcotráfico de nuestro Estado, para ver de qué se beneficia tal vez el delito de la 1008. O sea, son bastantes seguramente análisis que se han elaborado y se han realizado. No nos olvidemos que cuando estaba el anterior gobierno, un político dijo, los indultos solo han beneficiado a narcotraficantes, decían, había una situación dura. Sí, porque lastimosamente
casi el 90% de los beneficiarios de los anteriores decretos presidenciales eran de la 1008, ¿no? Hoy se ha visto un indulto que beneficia también otros sectores, ¿no? Por eso también el alcance más o menos es de cerca de 2.000 y privados de libertad este decreto, que ha sido analizado hace 6 meses atrás más o menos, ¿no? Entonces seguramente si lo ampliamos, seguramente van a aumentar los beneficiarios. Pero sí, yo creo que amerita, más que el indulto, que esta ley de las tobilleras electrónicas se viabilice, porque ese sí tiene un alcance respecto a personas que puedan estar en sus domicilios bajo estos dispositivos electrónicos, y realmente ahí podríamos fácilmente sobrepasar más de 5.000, 6.000 beneficiarios. Incluso en el tiempo se pueden llegar hasta muchos más beneficiarios respecto a tenerlos en un centro penitenciario, a tenerlos en sus domicilios. Bueno, nosotros tenemos un cuadro en el que se hace una individualización de la tipología de delitos por los cuales las personas estarían privadas de libertad en diferentes centros. Tráfico de sustancias controladas, 28,97%, robo agravado, 10%, suministro, 8%, asesinato, homicidio, 7, 4%, etcétera, ¿no? Respectivamente. ¿A qué tipo de delitos alcanzaría un indulto, una amnistía en este caso? Considerando que el grueso está de la población penitenciaria está vinculado a delitos graves. Sí, lo que pasa es que, bueno, hoy ya ha cambiado, ¿no? Antes teníamos la 1008 como el delito preponderante a nivel general, dentro de nuestro catálogo de delitos. Ya ha pasado al, creo, 4º lugar, si no me equivoco, porque ahora está violación niño, adolescente, robo agravado, ¿no? Entonces, abuso sexual, y está también obviamente lo que es la 1008, no quiere decir que la 1008 es que ha bajado demasiado, ahí se mantienen los primeros 4 delitos, más o menos, pero sí el indulto tiende a beneficiar sobre todo a sectores vulnerables, dentro de la población vulnerable, que es ya la población privada de libertad, mujeres, personas con discapacidad, personas adultos mayores, ¿no? Es más, sobre todo se están viendo de beneficiar a esos sectores, y obviamente delitos de baja relevancia, como lo hemos llamado, que no están tal vez en la cantidad de los delitos que están realizando. Pero más allá, querido defensor, de solo buscar un indulto y una amnistía, obviamente en la amnistía también están otro tipo de delitos. Yo creo que hay que buscar algo más estructural y sostenible. Un tema para nosotros importante es ese tema de las tobilleras, que su alcance, y en 3, 4 años yo veía que por lo menos unas 12.000 a 15.000 personas se benefician con este tema de las tobilleras. Quiere decir que vamos a bajar a la mitad la población privada de libertad. Otro tema, creo que lo ha mencionado también el ministro Eduardo del Castillo, lo ha dicho públicamente, estamos trabajando con nuestro presidente Luis Arce en la ampliación de la infraestructura penitenciaria. En ese sentido, creo que es importante mencionar que ya Palmasola, creo que en un mes posiblemente, más o menos, ya vamos a empezar a cerrar el muro perimetral que tenemos de las 18 hectáreas restantes. Tenemos proyectado, ya aprobado también por nuestro hermano presidente, los recursos para poder trabajar bloques dentro del centro penitenciario en la nueva infraestructura que vamos a realizar. Ya tenemos el diseño prácticamente para cerrar en los próximos 6 meses, el diseño final administrativo del nuevo complejo penitenciario del departamento de Santa Cruz. Es un inicio. ¿Y por qué se está haciendo esto? Porque los mismos privados de libertad están ofreciendo ellos mismos la mano de obra que tienen ahí. Dicen, denos materiales, queremos vivir en mejores condiciones. Y creo que eso es un primer paso. Lo mismo se va a hacer aquí en el departamento de La Paz, allá en el penal de Chonchocoro, donde el Ministerio de Gobierno tiene 236 hectáreas, es una extensión grande. Ya tenemos el proyecto de diseño final del nuevo complejo penitenciario del departamento de La Paz, que obedece también a la ley 494, una ley del año 2014, de hace casi 10 años atrás. Entonces estamos haciendo realidad eso bajo esa misma modalidad de ampliar y trabajar también con la misma población privada de libertad y ampliar a un complejo penitenciario, obviamente en miras de cerrar también
el Centro Penitenciario de La Paz, que ya el SPT y otras instancias internacionales han recomendado el cierre del penal de San Pedro y amerita tener otro centro penitenciario acorde. Pero ahí seguirá la reflexión, podemos tener nuevas infraestructuras, pero al ritmo que vamos. Pero al ritmo que vamos, sí, vamos a seguir hacinados siempre, ¿no? Entonces, ahí también nuestro llamado a la justicia y pedirle a usted, defensor, que siempre interponga sus buenos oficios ante el Tribunal Departamental, los tribunales departamentales y supremos de justicia, también la Fiscalía General, de que asumamos un rol conjunto entre todos. La política criminal tiene que venir acompañada, obviamente, de acciones entre todos los actores, ¿no? Eso sobre todo. Bueno, hacemos este hincapié porque justamente antes del tratamiento frustrado de este decreto presidencial en la Asamblea Legislativa, hubo un movimiento de las personas privadas de libertad en La Paz, en Cochabamba y creo que en Santa Cruz, exigiendo la aprobación de la ley de indulto y amnistía. Y es bueno comentarlo, reflexionarlo, porque se pueden ir generando algunas expectativas que probablemente luego puedan convertirse también en frustraciones, ¿no? Por el alcance mismo de la normativa. Vámonos a un sondeo en centros penitenciarios acerca de la expectativa que se tiene sobre el indulto. ¿Por qué es importante y qué se espera de una ley del indulto? Considero que esta es una herramienta indispensable para nosotros, primeramente para lograr el descongestionamiento carcelario, ya que actualmente estamos atravesando un hacinamiento muy alto, estamos llegando a 81 mujeres, y considero que más allá de la sentencia o la situación legal que estamos atravesando, merecemos tener las condiciones mínimas humanas para poder llevar adelante este tipo de nuestra sentencia, atravesar nuestra permanencia en este recinto. Esperamos que sea favorable para todos nuestros compañeros, ya que estamos hacinados y necesitamos un descongestionamiento para que puedan salir, ¿no? Ya que tienen familias, hay esposas, también que se nos tome en cuenta a todas las personas que tienen una sentencia alta que son de 30 años en la cual nunca se nos ha dado un beneficio. Para nosotros sería una gran cosa porque estamos sobrepoblación, ya no estamos encaramados casi ya, y con ese indulto nos ayudaría un poco a que no haya tanta gente. Muy bien, volvemos a estudio. José, por esta encuesta, que sea este sondeo de opinión que se ha realizado, aparentemente las personas privadas de libertad ven como una salida, tienen una expectativa en un indulto, en una amnistía. ¿Cuál es la realidad en este esquema, considerando ese análisis histórico que se ha hecho de la incidencia que tienen estos decretos en relación a la cantidad de privados de libertad que tenemos como población? ¿Y cuáles serían las otras medidas integrales que podemos adoptar desde el Estado para justamente incidir en forma positiva en la temática? Claro, siempre la población penitenciaria, cuando se escucha de un indulto o amnistía, va a albergar, a tenerlo en cuenta con la mayor expectativa. Pero usted ya lo dijo, hemos visto de que ahora está un poco limitado, y más aún cuando hablábamos de, que usted lo mencionaba, con el tema del delitos de la ley 1008. Y ahí necesitamos hacer un análisis. Usted hace tiempo atrás, vecino más, ha ayudado a 2 ciudadanas extranjeras que estaban por 7 gramos. Entonces, otra solución integral sería también una revisión de nuestra normativa. Siempre Defensa Pública ha visto, por ejemplo, no sé, qué tipos penales congestionan, por ejemplo, nuestro sistema judicial. Yo lo veía, por ejemplo, tenemos muchos temas por lesiones leves, por allanamientos, y hay que empezar a sacar algunos tipos penales que no merecen una investigación policial ardua y constante. Eso satura nuestro sistema penal. Y desde un análisis respectivo también revisar el tema de la ley 1008.
Ya merece un análisis si corresponden o no corresponden el tema del uso y tenencia y consumo, hasta qué grado. Teníamos un sistema penal derogado, que que ya establecía cantidades mínimas que una persona podía consumir, por ejemplo. En ese tema de indulto y amnistía, comprendemos también, ¿no?, dentro de esa política criminal que maneja el Ministerio de Gobierno, pero también se tiene que hacer un análisis caso por caso. Habíamos visto, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, de esta señora que traficó hacia Argentina. ¿Y por qué lo hizo? Porque su hijo tenía cáncer. ¿Se acuerda que la señora estaba detenida en Argentina? En Argentina le dieron la amnistía para que pueda retornar y ver a su hijo en los últimos tiempos de su vida. Son casos y casos que se ven. No es que la gente se va a dedicar, y habría que analizar de cuánta esa gente que se ha beneficiado con indulto y amnistía ha vuelto a reincidir. Yo le digo de la gente que como defensa pública no estamos constantemente en los penales. No, casi esa gente que les hemos sacado con indulto y amnistía de la ley 1008, no los hemos vuelto a ver. No los hemos vuelto a ver. Porque esa gente ha entendido, ha visto esta cruda realidad, y bueno, supongo que a la hora de la elección y no las volvimos a ver, porque son padres, madres, sastres, campesinos, obreros, que merecen una oportunidad. Entonces merecen un análisis más profundo, sobre ya un análisis integral de qué tipos penales nos congestionan, y no merecen la pena un análisis tan minucioso por parte de la Fiscalía, por parte de la Policía, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ver ya otras soluciones, otras acciones, y también hacer un análisis también de poder abarcar un poco más este tema del indulto para dar una oportunidad a estas personas. Muy bien, vamos a culminar nuestra entrevista pues con un mensaje final de cada uno de nuestros invitados. Quiero pedirle aquí a nuestro director general del régimen penitenciario qué acciones se pueden adoptar ahora en lo pronto, y yo sé que hay necesidad de reencaminar el uso discrecional de la detención preventiva, porque es una de las causas fundamentales que hacen a que se pueda engrosar la población penitenciaria. Pero ¿qué acciones ahora se podrían adoptar en lo pronto desde la Dirección General del Régimen Penitenciario para que se pueda contar con mejores condiciones también de vivencia de las personas privadas de libertad? Nuevamente nosotros nos vamos a pedir que todos los actores, estamos hablando de las jornadas de descongestionamiento, ya hay una voluntad de las diferentes instancias e instituciones que conforman el órgano judicial, la Fiscalía, obviamente el régimen penitenciario, Defensa Pública, para ver que sí se puede trabajar coordinando, que sí podemos hacer el esfuerzo de hacer algo conjuntamente. Ahí tal vez no está tanto la dificultad. La dificultad está en tal vez tener una información de calidad para poder tener tal vez mayor cantidad de beneficiarios. Hemos encontrado gente que en Montero, en Serprón, por ejemplo, casi 15 personas ya habían cumplido absolutamente su condena y no estaban dentro de las listas de las jornadas de descongestionamiento. Nos dimos cuenta y bueno, las incluimos y salieron. Muchas de las personas, como 12 salieron, 3 todavía que tenían otro delito más, pero ya tenían el 100% del cumplimiento de la condena, y eso era por falta de información. Nosotros estamos trabajando en un sistema informático, ya estamos implementando el ED4, que lo ha trabajado el mismo ministro de Gobierno con todo su equipo, con obviamente varias instituciones, pero yo creo que va a ser también la información va a ser también un aporte importante a identificar estos casos que en justicia ya meritan que estén en libertad. Uno sería eso, otro de mejorar la infraestructura, porque más allá del hacinamiento y las limitaciones que hay para la reinserción social, lo que la población quiere, que las personas que circunstancialmente están en los centros penitenciarios salgan de una manera diferente a la que entraron, y creo que ahí se concentra el trabajo más importante de la administración penitenciaria, de tener espacios realmente que coadyuven a la reinserción social, más allá de tenerlo solamente allá en custodia. Entonces usted, defensor, ha visto las limitaciones que tenemos en muchos de los centros penitenciarios, y obviamente el hacinamiento no ayuda a mejorar. Se construye un aula o un espacio educativo o un espacio laboral que al final termina siendo una catrera común. ¿Por qué? Porque no se los puede tener en los patios,
y en los lugares durmiendo a los privados de libertad. Entonces, ese pequeño espacio que se tiene muchas veces para lograr una reinserción o darle una oportunidad al privado de libertad de cambiar su perspectiva de vida, se utiliza para no vulnerar el derecho más importante, que es tenerlos en situaciones muy paupérrimas. Entonces, hay un trabajo que se tiene que realizar, ya estamos, creo, empezando. Es importante el concurso. Yo siempre valoro mucho en mis intervenciones la participación de la Defensoría del Pueblo, porque es la Defensoría del Pueblo que nos retroalimenta en cosas que a veces perdemos perspectiva, en cosas muy sencillas de poder hacer dentro de los centros penitenciarios para no vulnerar los derechos. José, definitivamente el hacinamiento, la sobrepoblación genera tiene otros efectos, ¿no? La debilidad en los servicios de salud, por ejemplo, hay más gente, pocos médicos, bueno, diversos temas que se van presentando. ¿Cuál la asistencia, por ejemplo, que brinda la defensa pública, más allá, digamos, del proceso en sí mismo, ¿no? Respecto a las personas privadas de libertad y en ocasión de todas estas debilidades que se pueden presentar como parte del hacinamiento? Bueno, lastimosamente el hacinamiento carcelario perjudica también a un correcto desempeño de todo profesional, ¿no? Vamos a Palmasola, vamos a San Pedro o El Abra, como de los penales grandes, por ejemplo, y vamos los sábados, por ejemplo, ¿no? De 8:30 hasta 12:30, y dificulta no poder atender de la mejor manera, porque son mucha la gente que está ahí detenida, todos quieren saber de su proceso, todos quieren saber cómo va su caso, y no podemos dar una información más efectiva dada esta cantidad urgente de atención que nos piden. Entonces, eso también limita nuestro trabajo, ¿no? Ya lo habíamos dicho de que ahora tenemos hemos logrado un poco más de personal, pero siempre necesitamos reforzar este detalle, y eso viene desde recomendaciones incluso de instituciones internacionales. Entonces, ahora lo que necesitamos es también que se vea esta realidad, y gracias por estos medios, por sus entrevistas, con estas alocuciones que usted nos permite hacer, vemos de que esta necesidad es un conjunto de todos, ¿no? De todo el Estado, Poder Judicial, Fiscalía, la Policía, el régimen penitenciario, y tenemos que dar como sociedad una solución. Y esperemos de que esto se dé más continuamente, porque podemos ver estas crudas realidades, como ha visto sus entrevistas, ¿no? Son realidades muy crudas que debemos dar alguna solución, algún parámetro, ¿no? Entonces, eso esperemos de que lleguemos a un buen puerto más adelante. Bueno, quiero agradecer la presencia de Juan Carlos Limpias, director general del régimen penitenciario, así como de José Pinto Baroa, que es parte de la Dirección Nacional del Servicio Plurinacional de Defensa Pública. Nuevamente, muchas gracias por estar en el programa. Nos vamos al corte y volvemos al programa. Todas y todos somos defensores del pueblo. Contáctanos a las líneas gratuitas 810-8004 o al WhatsApp 720-0667. Defensoría del Pueblo de Bolivia. Todas y todos somos defensores del pueblo. Contáctanos a las líneas gratuitas 810-8004 o al WhatsApp 720-0667. Defensoría del Pueblo de Bolivia. Tukuininchas canchik, defensores del pueblo. Guajarimuita tinki kay khasi yupaykunaman. Pusaq pachaq chunkayoq, pusaq waranqa tawayoq yupayman. Kikillamantataq kasqan WhatsApp, qanchis waranqis kay pachaqniyuq, soqta waranqa soqta pachaq qanchisniyuq yupayman. Defensoría del Pueblo, Bolivia, suyunchikmanta. Porque todas y todos somos defensores del pueblo. Contáctanos a las líneas gratuitas 810-8004 o al WhatsApp 720-0667. Defensoría del Pueblo de Bolivia. Takenakau harkaker markan kiritanwa.
haust'anipjam kimsaqalqo pataka tunka kimsaqalqo waranka pusini yaqa hakuntawinaka paqalqo pataka patunkani ch'usa soqta pataka paqalqoni. Defensoría del Pueblo Sata. Muy bien, volvemos al programa. Tenemos un contacto, una llamada desde Oruro. Por favor, adelante. Buenos días. Buenos días, señor defensor del pueblo. Yo soy una hermana muy afligida. Lamentablemente mi hermano se encuentra privado de libertad en San Pedro de la ciudad de Oruro, en la cárcel. Lamentablemente las personas que están ahí son demasiadas. La sección se llama Sección La Escuela. Son más de 200 presos que duermen sentados en las gradas, parados. Muchas veces tienen que prácticamente turnarse incluso para poder descansar un poco. Están a la espera quizá de una sentencia, de una etapa cautelar que no se da, y quisiera que de alguna manera usted, como defensor del pueblo, pueda realizar algún tipo de indulto para que ellos tengan un poco más de comodidad, señor defensor del pueblo. Muchas gracias por el contacto, un saludo hasta Oruro. Efectivamente, como hemos visto a lo largo del programa, existe una alta población penitenciaria con casi 31.000 personas privadas de libertad a nivel nacional. De estas, el 39,27% únicamente cuenta con sentencia y el 60,73% no tiene sentencia alguna, es decir, está como detenido preventivo. Hay una desmesurada aplicación de la detención preventiva como un mecanismo de inserción de una persona a un penal, y con el tiempo, al no existir una sentencia en contra de estas personas, puede convertirse en un mecanismo de sentencia anticipada, de una condena anticipada, sin contar con un pronunciamiento judicial. Esta sobrepoblación, este uso indiscriminado de la detención preventiva provoca a su vez múltiples problemas en cada uno de los penales, como lo decíamos acá. Las personas privadas de libertad, por su gran cantidad, ya no tienen los servicios médicos adecuados, las condiciones de seguridad se van debilitando, las posibilidades físicas de tener una vivencia adecuada al interior de los penales también se debilitan en extremo. Como Defensoría del Pueblo hemos estado en diferentes centros penitenciarios donde hemos visto, por ejemplo, en Riberalta, en la carceleta de Riberalta, en la carceleta de Guayaramerín, cómo las personas están completamente hacinadas en situaciones deplorables de vivencia. Es una responsabilidad del Estado en su totalidad generar medidas de respeto a la dignidad del ser humano, tal cual nuestra propia Constitución establece cuando menciona que el Estado es responsable de que las personas privadas de libertad tengan condiciones dignas de respeto a su dignidad al interior de los penales. Esto es importante porque de lo contrario el Estado también estaría incumpliendo los compromisos internacionales que adquiere a nivel de derechos humanos. En un emprendimiento donde las instituciones del Estado, régimen penitenciario, la Fiscalía, el órgano judicial, tienen que estar involucrados para generar una política criminal coherente que no solamente esté destinada a que la gente pueda ingresar a los penales, sino que también esté vinculada más bien a que se pueda usar racionalmente el mecanismo de la detención preventiva. Hasta una próxima oportunidad en que volvamos a encontrarnos con el programa El Defensor con el Pueblo.